completamente. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana por estar aquí, por habernos permitido llegar hasta este lugar donde hemos decidido congregarnos para alabar su nombre y para aprender de Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Te damos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de, Señor, hoy poder llegar hasta aquí y poder, Señor, traer nuestra ofrenda, que es nuestra propia vida, Señor. Oh, Señor, nuestros corazones rendidos a ti, como alabanza viva, Señor, para ti, Señor, que es lo más que te interesa. Nuestras vidas, nuestros corazones que sean humildes, que se inclinen ante tu trono, ante tu presencia, y te demos toda gloria y todo lo que nosotros somos, Señor. No somos nada delante de ti, solamente somos vasijas inútiles, pero que tú nos has dado vida a través de tu misericordia, tu perdón y tu amor. Y te damos gracias en esta mañana por todas esas bondades que tú has tenido con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Dios, por tu palabra, por sabernos perdonado, queridos, amados, y oh Padre, tantas cosas más. Bendícenos en esta mañana, porque estamos aquí, Señor, con un propósito, y es alabar tu nombre, glorificarte hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y nos enseñe lo que tú quieres enseñarnos hoy. Amén. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que temen al Señor. ¿Y qué dice? Que va después, que proclamen los que temen al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Yo veré por los suelos a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Todas las naciones me rodearon, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon por completo, pero en el nombre del Señor las aniquilé. Me rodearon como avispas, pero se consumieron como salsa en el fuego. En el nombre del Señor las aniquilé. Y termina, no sé si todo. Ok, termina el Salmo en el versículo 29 y 28 y 29. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Da gracias al Señor porque Él es bueno, y todos juntos porque su gran amor perdura para siempre. Dice así: si solo y triste te sientes tú por los cuidados y el mal, tus cargas aliviará Jesús. Si oras a Él sin cesar, ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, triunfo deseas tener. Ora con fe, si por problemas perplejo estás, ora y solución tendrás. Si enfermedades miran tu ser, oras
corridito caribeño. Que quiera ponerse de pie y decirle: gracias al Señor porque eres bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Gracias al Señor, alaben con gran gozo, por su misericordia soy dichoso. La Biblia, las puertas de este templo se han abierto y hoy venimos para darte gracias. Oíste la oración, nos diste la victoria y esta alabanza te da gloria. ¿Cuánto te da gloria? Gracias al Señor porque eres bueno. ¿Ya lo aprendieron? A ver. Su fiel amor perdura para siempre. Gracias al Señor, alabe con gran gozo, por su misericordia soy dichoso. A ver, las puertas de este templo se han abierto y hoy venimos para darte gracias. Nos diste la oración, nos diste la victoria y esta alabanza te da gloria. ¡Ese tiempo! Cuando da un grito de júbilo. Las puertas de este. Eso, la Trinidad cantando. Oíste la oración. Y esta alabanza. Cántico nuevo en la Trinidad. Gracias al Señor, alábenlo, alábenlo también. Y hoy la iglesia dice: amén. Aleluya. El domingo pasado estuvimos reflexionando acerca de esta promesa que Dios le recordó a Abraham que él le había hecho y que le prometió que él cumpliría. La promesa de que él iba a tener un hijo, de que iba a tener una descendencia numerosa y de que iban a heredar una tierra, ¿verdad? Entonces, después de que Dios le recordó a Abraham esta promesa, por ese momento que tuvo Abraham de duda, porque desde que Dios le promete hasta que sucede este momento en que Abraham comienza a dudar, pasaron muchos años. Es natural cuando alguien nos promete algo y empieza a pasar el tiempo y no vemos que se cumple, usted empieza a dudar. Entonces Dios se le apareció a Abraham para recordarle que él le había hecho esta promesa y que él la iba a cumplir. Y entonces concluíamos el domingo pasado cómo a Abraham le fue contado por justicia, dice la Biblia, porque él le creyó al Señor. Finalmente él le creyó. Desde este momento en que él le creyó hasta que por fin se cumplió la promesa, pasaron otros 15 años más.
Y entonces el domingo pasado hablamos de eso, de lo importante que es esperar con fe, con paciencia, porque una cosa está garantizada, es que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Entonces el hecho de que Dios nos promete una cosa y no la miramos en el momento, en el acto, no quiere decir que no va a cumplir. Aprendíamos la lección, que esperar con fe y con paciencia en las promesas de ese Dios que siempre cumple las promesas. No hablamos de que nosotros, la iglesia, igual que Abraham, le hemos creído al Señor. No que creemos en Dios, nosotros le creemos a Dios. Que decíamos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha prometido y todo lo que Dios ha declarado, aunque nos parezca que es imposible, porque Dios lo ha prometido, se va a cumplir, porque Él cumple lo que promete. Entonces decíamos, a Abraham le fue contada la justicia divina como si fuese propia de él, porque él le creyó a Dios. Sí, decíamos, eso es lo que pasa con los cristianos. ¿Saben ustedes por qué es que nosotros podemos relacionarnos con un Dios santo y puro? Con un Dios que es perfecto, que no soporta el pecado, siendo nosotros pecadores. Es porque a nosotros Dios nos mira como hombres y mujeres justos, perfectos, aunque no lo somos. ¿Por qué? Porque cuando usted le cree a Dios, la justicia de Dios nos es contada como propia. Igualito que pasó con Abraham. Abraham era un hombre que igual que nosotros tenía defectos, pero sin embargo dice, le fue contado por justicia porque él le creyó al Señor. ¿Sabías tú que tú eres un hombre, una mujer justa delante de Dios? Si nos preguntaran, ¿tú eres justo? ¿Qué tendríamos que responder? Nosotros mismos no tenemos justicia. Tenemos que reconocer que verdaderamente no somos justos, que pecamos, que fallamos. Pero sin embargo podemos decirle a la persona, ¿tú eres justo? Y según Dios sí lo soy. Para Dios sí lo soy, porque la justicia divina es contada como mía, como propia. Eso es lo que quiso decir el Señor cuando dijo, le fue contado por justicia, porque Él le creyó a Dios. Ahora, es increíble que momentito después de que dice la palabra, declara que Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios hace la declaración que hace en el versículo 7, que Él le dice, yo soy Jehová. Génesis 15, verso 7. Dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Tremenda, solemne declaración a Abraham. Yo soy Jehová quien te saqué de Ur de los Caldeos para traerte a esta tierra que yo te prometí que tú ibas a heredar. Ahora, al momento, Abraham hace la siguiente pregunta. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Verdad? Un hombre que la Biblia declara ahora, un versículo anterior, le fue contado por justicia el hecho de que él le creyó al Señor la promesa de que iba a tener un heredero. Recordemos que Abraham era un hombre de casi 100 años cuando Dios le hace esta promesa, y que su esposa era estéril, y Dios le está diciendo, vas a tener un hijo. ¿De qué manera voy a tener un hijo? Pero hay algo difícil para Dios, hay algo imposible para Dios. En una ocasión, cuando el Señor visitó a Abraham, que llegaron aquellos ángeles allí, y ellos le dicen a Abraham, confirmándole la promesa, tú vas a tener un hijo tuyo propio. Sara estaba escuchando, la esposa que era estéril, estaba escuchando allá, metidita en la tienda allí cerca, y dice la palabra que ella se rió. Digo, pero como yo, que hace tantos años que ya me cesaron la costumbre de mujer, voy a tener el deleite, mi esposo ya viejo, de tener un hijo. Y ella se rió, se burló. Y el Señor dijo, ¿por qué Sara se ríe? Se rió. Le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se burla? ¿Por qué Sara se ríe? Y el ángel le dijo, ¿hay algo difícil para el Señor? Miren, cuando Dios habla, cuando Dios decreta, cuando Dios promete, cuando Dios declara, no dude, porque está hablando, está declarando, está decretando, está prometiendo el Dios que todo lo puede. No hay nada difícil, no hay nada imposible. ¿Cómo va a haber algo difícil para el Dios que hizo los cielos y la tierra? Para el Dios que dice la palabra, yo soy el Todopoderoso, que todo lo puede. Entonces, mire,
usted puede leer y tomar las promesas que Dios ha hecho a la iglesia en su palabra y esperar con paciencia, aunque usted vea que se demoren, que eso se va a cumplir, porque Dios es quien lo está prometiendo, Dios es quien lo está declarando. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Él le pregunta a Dios: ¿cómo yo voy a saber que voy a heredar? Que voy a heredar, como tú estás diciendo, ¿cómo yo voy a saber? A ver, muéstrame cómo es que yo puedo estar seguro que voy a heredar, le pregunta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Abraham en ese momento nada más que está contando con una promesa. Él no tenía más nada. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: cuando solo contamos con una promesa, no tenemos más nada. Por ejemplo, Dios le está diciendo: tú vas a heredar, tú vas a tener hijos, vas a tener una descendencia numerosa, ellos van a heredar esta tierra. Pero Abraham no tiene propiedad de esa tierra, solamente tiene una promesa. Cuando solamente tenemos una promesa de Dios, ¿eso será suficiente? ¿Será eso suficiente? ¿Cuál sería tu respuesta? La mía es sí. O sea, yo no necesito ver nada, yo no necesito tener pruebas de nada, tener evidencia de nada, yo no necesito un adelanto de nada. Si Dios promete, yo estoy seguro que Él va a cumplir. Entonces, en este momento vemos que el hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, en un momentito como que se está tambaleando. Tú estás diciendo que mi descendencia va a ser numerosa y que va a heredar la tierra, que tú prometes que va a tener una tierra. Pero la pregunta que quiero hacerte, Señor, es ¿cómo yo sabré? Muéstrame. Entonces como que estás dudando un poquito otra vez, pero esa es la reacción que normalmente tenemos los seres humanos. Así reaccionamos todos, igualito que Abraham. Eso nos pasa a todos nosotros. Todos los que le hemos creído a Dios, Dios dice una cosa, aunque nos ha demostrado varias veces que Él cumple. Dios promete, o descubrimos una nueva promesa, o vamos a una instrucción divina. No tenemos más nada que eso, nada más que la palabra de Dios, y en ese momento vacilamos, en ese momento dudamos, en ese momento pensamos de esta manera. Y dígame usted si es así o no. ¿Cumplirá Dios lo que va a prometer o lo que ha prometido? ¿Lo pensamos o no lo pensamos? Porque una cosa es estar aquí sentado con salud, con bien, sin problema. Otra cosa, por ejemplo, es verse entrando por la puerta de emergencia, ¿verdad, Daisy? Del hospital, con la salud quebrantada. Tú dices, bueno, ¿cumplirá Dios? En ese momento dice, pero Dios ya no ha cumplido contigo tantas veces. El Señor no ha cumplido ya tantas veces, pero así somos los seres humanos. Dudamos. De manera que aquí está. Ahora la pregunta es esta: ¿son seguras las promesas de Dios? Nunca dude de que son seguras. Están aseguradas, porque quien las está haciendo es una persona que no puede fallar. Se llama el Señor. Él no puede fallar. Si Dios falla, ya no es Dios. Ya no es el Dios santo y que todo lo puede. Dios nunca va a fallar. Los pactos que Él ha hecho, Él los cumple. Y si no me da el tiempo, pero si leyéramos en adelante lo que está pasando aquí en este capítulo, es que cuando Abraham le dice a Dios: a ver, muéstrame, ¿qué evidencia tengo de que voy a heredar, de que mis hijos van a heredar esta tierra? ¿Verdad? Dios se dirige a Abraham y le dice, dándole unas instrucciones: mira, Abraham, para que ya se termine la conversación esta de la promesa contigo, porque Abraham parece que batalló mucho con eso. Digo, voy a hacer un pacto contigo, al estilo como se hacía en aquel tiempo. Él le da unas instrucciones y le pide algunas cosas que Abraham tenía que traer. Específicamente fueron animales. Digo, vete y búscate los animales. No voy a leer porque ya no me queda tiempo. Entonces, Abraham oyó las instrucciones de Dios y supo exactamente qué era lo que Dios quería hacer. Y cuando él trae estos animales, Abraham, siguiendo las instrucciones, hace lo que el Señor le dice. Miren, en aquel tiempo, en aquellos días, cuando dos personas hacían un pacto, hacían contrato, comerciantes, quienes fueran, lo hacían de esta manera. Y por eso es que Dios le da estas instrucciones a Abraham. Yo voy a hacer un pacto contigo para que tú veas que lo que yo te estoy diciendo. ¿Tú quieres que yo te demuestre que yo voy a cumplir lo que te estoy prometiendo? Voy a hacer un pacto contigo. Y déjeme decirle, cuando Dios pacta, cuando Dios hace un pacto, nunca
el Señor va a quebrantar su pacto. Eso es una cosa que es sagrada para Él. Entonces, ¿cómo se hacían los contratos? Estas dos partes sacrificaban animales. Delia y yo queríamos hacer un contrato. Agarrábamos 4 o 5 animales o un animal según como nos pusiéramos de acuerdo. Lo sacrificaban, lo mataban, lo partían a la mitad, como miramos las reses ahí en los mataderos cuando están cortadas a la mitad. Y entonces se ponían las dos mitades en el piso de los animales, se dejaba un pasillo por el centro. Y lo que hacían las dos personas, en este caso de él y yo, teníamos que caminar entre esas dos mitades. Eso era un pacto, le podemos llamar sangriento, era un pacto que hacer eso, caminar entre las dos mitades, era como firmar el pacto. Ahora, cuando usted hacía eso, esa era la firma, usted se estaba comprometiendo que usted iba a cumplir con su parte. Ella decía, yo voy a cumplir. Teníamos que caminar los dos, no podía caminar uno solo. Y cuando ya pasábamos por allá, eso era la costumbre. Y cuando ya se salía al otro lado, usted había firmado un pacto sangriento. ¿Sabe lo que quiere decir sangriento? Que si usted quedaba mal, usted iba a pagar con su vida. Fíjense, eso es lo que y eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Tráeme unos animales, córtalo a la mitad, que yo voy a caminar contigo. O yo voy a firmar un pacto contigo. Entonces Abraham trae los animales. Por eso, miren, este es un pasaje que cuando usted lee la Biblia usted lo encuentra medio raro y a lo mejor no lo entiende, pero esto le va a ayudar a entender qué es lo que está pasando aquí. Es que Dios le está diciendo a Abraham, voy a firmar un pacto para que tú te acabes de convencer de que lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir. Entonces Abraham mata a los animales, los corta a la mitad y comienza a avanzar el día. Él espera que el Señor se va a manifestar y que los dos juntos van a caminar entre los animales, cortados a la mitad, y empieza a avanzar el día y el Señor no se manifiesta, el Señor no aparece. Y sí aparecieron los buitres, dice ahí la Biblia, venían los animales, como vieron carne y animal muerto, a querer comer, y Abraham tuvo que estar espantando esos animales, ¿verdad? Porque iban a echar a perder ese pacto, ¿verdad? Por eso es que usted sabe que siempre entre dos personas que pactan, cuando hay acuerdo siempre hay también interferencia, ¿verdad? Entonces ahí estaban los animales, pero Abraham se la arregló para espantarlos a todos. Ya caía la noche y no aparecía el Señor, fíjense. Y entonces Abraham, cuando se empieza a oscurecer, el sol a ponerse, le agarró sueño. El Señor permitió que él le diera como un sueño, pero le dio también como un temor tremendo, le dio como un miedo enorme a Abraham. Él sintió un espanto horrible y el Señor hace que él caiga en un sueño. Y estando él como en aquel sueño y habiendo vivido esa experiencia, el Señor se le manifiesta en el sueño y le habla a Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Para resumir, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor permite que en aquella oscuridad Abraham pudiera mirar como un horno. Usted sabe el horno donde se hace el pan. Él miró como un horno que humeaba. Él tuvo esa visión y miró también como una columna de fuego. Y dice que como una antorcha con fuego, ¿verdad? Dice que el horno y la antorcha empezaron a caminar entre las dos mitades, las mitades de los animales, ¿verdad? Comenzaron a andar por ahí, a atravesar. Entonces, concluyendo, en este pacto solamente Dios caminó entre las mitades. Este pacto se le conoce, los teólogos lo denominan el pacto de las mitades entre Dios y Abraham. Esto fue un pacto que Dios le hizo con Abraham. Ahora, lo curioso es que en este pacto Abraham no firmó, porque Abraham no caminó. Quien caminó entre los animales muertos, aquellos dos símbolos representaban al Señor. ¿Qué es lo que nos recuerdan? ¿Qué nos recuerdan estos dos símbolos? El horno humeante y la antorcha de fuego. ¿Se acuerda de la columna de fuego allá? Cuando Dios con aquella columna de fuego iba guiando al pueblo de Israel. Aquella nube, aquella columna de nube, que en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones el Señor se manifestó de esa manera.
El pueblo pudo ver una columna de nube, una columna de fuego, una columna de humo, y la gente sabía que eso representaba la presencia de Dios. La columna de fuego guiaba al pueblo, fue guiando al pueblo en la noche por el desierto, y la columna de nube de día iba guiando. Y el pueblo sabía que cuando la nube se detenía en un lugar, ellos tenían que pararse ahí, que cuando volvía a andar otra vez, ellos tenían que seguirla, porque era el Señor guiándolo. Entonces eso nos recuerda eso. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es que en este pacto, en este momento en que Dios está pactando con Abraham para convencerlo de una vez de que él va a cumplir su promesa, solamente Dios camina. Solamente. Abraham no camina, por lo tanto Abraham no firma. Es interesante, solamente una parte de los en este pacto está firmando, y en este caso es Dios. Ahora, ¿qué creen ustedes? Cuando Dios firma un pacto, ¿lo irá a cumplir o no lo va a cumplir? Él es el Dios de los Dios de pactos, ¿verdad? Le conocemos como el Dios de pactos. Es interesante que todos los pactos que Dios firmó en el Antiguo Testamento fueron con sangre. Lo señaló con sangre, fueron pactos sangrientos. Ahora, en el Nuevo Testamento, de la misma manera, el Señor hizo un pacto, en este caso no con Abraham, sino con los creyentes, con los que estén dispuestos a creer, que también fue un pacto sangriento, y nos vamos a referir a eso ya para terminar. Ahora, la seguridad de este pacto entre Dios y Abraham, es que solamente Dios lo firmó. No existe la posibilidad de que Abraham violara un pacto que él no firmó. Abraham, como un ser humano que es, como todos nosotros, ¿qué garantía hay con un hombre? Nosotros los hombres, dice la palabra, sea Dios verá, el hombre mentiroso. Los hombres, cuando hacemos un pacto, no hay garantía de que lo vamos a cumplir. Y eso Dios lo sabía. Por eso es que yo creo que Dios optó por firmarlo él. Los pactos que Dios hace, nunca el hombre pone condiciones. Nunca el hombre en ese pacto va a tener que ver. Solamente Dios pone las condiciones. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre falla, que el hombre incumple. Entonces por eso en este caso Dios tampoco permitió que Abraham caminara por allí. Fíjense que él estuvo todo el día esperando y Dios no lo permitió, porque él sabía que si, aunque Abraham firmara, él lo iba a quebrar, como nosotros los seres humanos siempre quebrantamos. Esto me recuerda que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos hijos de Dios, somos cristianos, pero ¿fallamos o no fallamos? ¿Los cristianos fallamos o no fallamos? ¿Y fallamos? Y cuando nosotros estamos fallando, ¿qué es lo que es evidencia de eso? De que en nosotros no hay garantía. Ahora, si la salvación nuestra dependiera de que nosotros no falláramos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Nos salvaría el Señor? No habría salvación. Por eso es que la Biblia nos enseña que la salvación es por fe, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, pero además para que sea segura. Porque la salvación que no está basada en que usted le crea a Dios y a usted le sea contado por justicia, no será. Porque nosotros siempre quebramos, nosotros siempre fallamos. Entonces la seguridad de este pacto está basado en que Dios firmó ese acuerdo, que Dios caminó solito por ahí. O sea, toda la garantía la pongo yo, de que lo que yo te estoy prometiendo lo voy a cumplir. Déjenme decirle que muy breve, muy poco tiempo, pero Abraham tuvo hijos, después tuvo descendientes, una nación numerosa, y heredaron la tierra, tal como Dios se lo prometió. Heredaron la tierra. Esta mañana hablaba Aurelio, hacía alusión al regreso de Israel después de la última crisis que tuvieron como nación. Pero antes de esa salida, ¿cuántas veces el Señor peleó por ellos y el Señor los bendijo y cumplió lo que Él prometió? Por esta promesa Él cumplió. Entonces, pero finalmente la nación de Israel fue dueña de ese terreno que Dios le prometió. Durante el reinado de Salomón, después hasta Jeroboam por ahí, descendiente de Salomón, el pueblo de Israel vivió plenamente ese terreno. O sea que la promesa de Dios se cumplió. Pero miren qué dato curioso, Abraham no lo vio. Abraham lo vio. Abraham miró cumplirse la promesa. No le alcanzó la vida para verla.
¿Pero cumplió Dios su promesa? Déjeme decirle que hay promesas que el Señor, a lo mejor nosotros no la miramos, pero Él la va a cumplir, porque Dios siempre cumple. Siempre va a cumplir. Ahora, igual que este pacto con Abraham, Dios ha pactado con nosotros. Termino diciendo esto: Dios ha pactado con nosotros. Usted, igualito que Abraham, le creyó al Señor. ¿Usted ha creído en el Señor? Yo he creído en el Señor, pero también no solamente he creído en Él, le he creído. Todo lo que Él dice ahí en su palabra, yo lo creo. Yo lo obedezco, lo guardo en mi corazón y voy a hacer todo lo posible por agradar al Señor y que sus palabras permanezcan en mi corazón, de no tomar en poco sus palabras. Ahora, Dios ha pactado con nosotros, y para asegurar lo que Él ha pactado con nosotros, Él firmó por Él y firmó por nosotros. Pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo fue que Dios pactó con nosotros? Dios caminó, podemos decir que por el medio de ese cuerpo sangrentado de su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo fue muerto, sacrificado en una cruz, y ahí su sangre corrió. Y ahí está la presencia de Dios, y ahí está la promesa de Dios. Dice la palabra que como un cordero fue inmolado. Jesucristo fue inmolado como un cordero, como esos animalitos allá fueron muertos y cortados a la mitad. Y Dios caminó para garantizar a Abraham de lo que Él estaba prometiendo. Jesucristo fue muerto, fue sacrificado, su sangre. También se trata de un pacto sangriento. Y en este caso también Dios nos promete ahora a todos nosotros: si creen en mi Hijo, tienen vida eterna. Hay una promesa de vida eterna, de vida eterna. Y hay tantas promesas basadas en la muerte de Cristo que Dios nos ha hecho a nosotros. Tengamos la seguridad de que Él la va a cumplir una por una, desde darnos vida eterna. Jesucristo dijo: el que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero. Esa es una promesa, por ejemplo, que usted dirá: wow, yo voy a resucitar. Yo nunca he visto a alguien resucitar. Si los muertos no resucitan, Jesucristo no resucitó. Jesucristo murió y resucitó. El Señor lo levantó. Entonces Él dijo: yo lo voy a resucitar. Pero Cristo también nos ha prometido tantas cosas para esta vida terrenal, y tengamos la confianza y la certeza de que Él la va a cumplir toda. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿quién firmó ese pacto? Lo firmó Dios. Lo firmó por Él y lo firmó por nosotros. La salvación nuestra, la victoria nuestra. Dice la Biblia que por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores, de Jesucristo. La victoria es nuestra en el Señor, espiritualmente, ¿verdad? Pero también Cristo dijo, por ejemplo, busquen el reino de Dios y su justicia primero, y ustedes verán cómo todas las demás cosas le van a ser añadidas. Son promesas que Dios ha hecho, y todas esas promesas están firmadas por Dios en medio del sacrificio sangriento de su Hijo Jesucristo. Él la va a cumplir, porque Él hizo un pacto de sangre. Por eso Jesucristo dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, refiriéndose a su sangre derramada en la cruz. Porque basado en que Jesucristo derramó su sangre, en ese sacrificio, Dios ha pactado con su iglesia. Lo único que te hace falta es saber las promesas. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia? Alrededor de 700 promesas. Alrededor de 700 promesas. Y esas promesas Dios las ha compartido contigo, y te las ha hecho a ti, y me las ha hecho a mí, igual que se las hizo a Abraham. Yo creo que nosotros tenemos mejores promesas, porque Abraham le dijo: tú vas a tener un hijo, vas a tener una descendencia, y vas a heredar una tierra a tu descendencia. Pero a nosotros, ¿qué es lo que nos dijo Cristo? ¿Cuáles son las promesas que Cristo nos hizo? Me voy a preparar un lugar para que ustedes estén donde yo estoy. Y Cristo dijo también a la iglesia: les prometo que no los dejo solos, no los voy a dejar huérfanos, voy a rogar al Padre para que mande otro consolador que esté con ustedes. Nosotros tenemos mejores promesas que Abraham, ¿sí o no? Las promesas de Abraham eran todas terrenales. Aunque Abraham está en el cielo, porque él le creyó al Señor, y lo vamos a conocer, déjenme decirle, un día estrecharemos la mano de Abraham en el cielo. Pero yo creo que la iglesia tiene mejores promesas. Nosotros estamos al lado acá con grandísimas y mejores promesas. Algunas
tienen que ver con la vida aquí, pero muchas, yo creo que las más grandes, tienen que ver con la vida allá, del otro lado de la muerte. Entonces, no tuvimos que firmar, por lo tanto nosotros no vamos a quebrantar un pacto que no firmamos. En el caso nuestro, quien firmó fue el Señor, y Él va a garantizar lo que Él está prometiendo. Amén. Entonces se trata de un pacto divino basado en el sacrificio de su Hijo, de Jesucristo. Por lo tanto existe 100% todas las garantías de que sus promesas están aseguradas para nosotros. Qué cosa tan linda. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a tener fe y paciencia, a no confundirnos, no nos dejemos engañar, porque una de las cosas que el enemigo de nuestra fe y de nuestras almas va a querer es que usted esté engañado, que usted esté perturbado y confundido, usted no le cree a Dios. Y así usted no va a vivir en la paz y en la tranquilidad y en la seguridad que Dios nos quiere ofrecer. Usted va a vivir siempre atormentado y lleno de temor y lleno de dudas. Tenemos un Dios que ha asegurado sus promesas y no va a fallar porque Él ha pactado. Él, igual que con Abraham, pactó con nosotros. Entonces no nos va a fallar. Así que vivamos tranquilitos y confiados, ¿verdad? Nuestra vida cristiana sin retroceder, más bien tratemos de ir adelante, ir avanzando como el Señor espera, que crezcamos en la fe, en el conocimiento y en la gracia, y no nos desviemos ni nos detengamos en la vida cristiana. Sigamos adelante creyéndole al Señor. Aunque el mundo entero corra detrás de otra cosa, nosotros no dejemos de correr detrás del Señor, que nos ha hecho promesas, que ha pactado con nosotros y que ha hecho promesas y que están seguras. Ojalá todo el mundo tenga fe para creer en el Señor, confíe en Él, y que a todo el mundo le sea contado por propia la justicia de Dios, como ha pasado con nosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo creo que todo el tiempo que hemos invertido esta mañana es sentarnos aquí, cantar para ti, ofrendar para ti, darte gracias. El tiempo que hemos pasado escuchando la enseñanza de tu palabra, hoy domingo, que es el primer día de la semana, no te estamos dando el último día de la semana, las sobras de la semana, te estamos dando, Señor, lo primero, las primeras horas de la semana, del primer día de la semana, porque tú para nosotros eres lo primero. Y oh Padre Celestial, hemos estado aquí gustosos. Señor, nos vamos a ir a nuestras casas ahora, y Padre, vamos mañana a enredarnos con nuestros trabajos y todas las cosas, pero Señor, estamos ya creyendo y confiando que todo lo que tú has prometido se va a cumplir. Tú nos vas a guardar en paz. Tú, oh Señor, vas a proveer todo lo que necesitamos conforme a las riquezas que tú tienes en gloria, así dice la palabra. Usted no nos va a dar, Señor, como el mundo da. Nos vas a dar conforme a las riquezas que tú tienes, porque así dice tu palabra. Cuántas promesas preciosas, en ellas descansamos. Oh Señor, nos lanzamos en tus brazos confiadamente, que estamos en los brazos del Dios que todo lo puede y que cumple sus promesas. Que tú abrirás puertas para nosotros que nadie podrá cerrar. Que tú también cerrarás puertas que, oh Señor, nadie podrá abrir. Padre, en tus manos estamos, confiando de que tú nos guardarás, oh Señor, en completa paz. Padre, bendícenos, prospéranos y guárdanos en los lugares de trabajo esta semana. Te queremos servir, y si nos da la oportunidad, oh Señor, de compartir el Evangelio con alguien que aún no lo tiene, sabemos que eso es lo más lindo y lo más importante en esta vida. Oh Señor, pedimos que nos capacite y nos dé la oportunidad. Padre, gracias por todo. Ahora despídenos a nuestras casas, y desde ahora te pedimos también nos des un lindo fin de semana el domingo que viene. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.